Muy buenas tardes. Nos encontramos en esta oportunidad con un profesor del sur de Chile, si no me equivoco, de Los Ángeles, región del Biobío. Si no es así, que me precise por favor en la información. Estamos con el profesor Luis Severio Flores. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Patricia. Sí, corrigiendo, porque no soy de Los Ángeles. ¿Ah? En este momento estoy radicado, jubilado, ¿ah? Viviendo eh, estos bellos momentos, deberían ser bellos momentos, ¿no? De júbilo, la Correcto. jubilación en la precordillera, acá en la región de Los Ríos, específicamente en la comuna de Panguipulli. ¿Ah? ¿Por Y qué me quedé con llueve. la idea de Los Ángeles? ¿Porque hacía clase allá? Sí, porque yo estuve trabajando en Los Ángeles por bastante tiempo. Fui director de la sede que tiene la Universidad Bolivariana en Los Ángeles. Ah, ok. Ahí me quedé pegado yo, con esa Por ahí información. se quedó pegado, claro. Pero la vida va cambiando a cada momento, a cada día. Por supuesto, de eso se trata. Lo único permanente que tenemos hoy día es el cambio. ¿Ya? Y obviamente que los ciudadanos tenemos que ir adaptándonos a los cambios, ¿cierto? Y allí la educación juega un rol tremendamente importante. Y en ¿Ya? estos cambios, En términos, profesor, ¿cómo ve la figura del profesor respecto a lo largo del tiempo? Por ejemplo, cuando usted comenzó a ejercer como profesor y hasta la actualidad, ¿ha tenido muchos cambios la figura del profesor? ¿El ser docente? sí, bastante. ¿Ya? Yo creo que, pero, a ver, haciendo un poco de historia. Yo estuve trabajando más o menos esto alrededor de 12 o 15 años, ¿no es cierto? En diversas actividades de capacitación, en talleres, ¿no es cierto?, docentes, a través de proyectos con el Ministerio de Educación desde Arica a Puerto Montt, ¿no es cierto? Entonces, conocí una gran variedad de docentes y obviamente que el docente, voy a hablar, digamos, desde mi primera experiencia como capacitador, ¿no es cierto? En el programa se llamaba eso perfeccionamiento fundamental. El docente con que me encontré en esa oportunidad, que era un docente de Santiago, de verdad que me dio mucha pena la realidad que en ese momento se estaban viviendo. Estoy situado en el año 2000, enero del 2000, ¿eh? Con una carga emocional tremenda, ¿eh? Y altos niveles de frustración. Incluso habían docentes que eran relativamente jóvenes, por lo menos más jóvenes que yo, en la cual ya no querían nada con esto. Y además nos mandan a esto, ¿qué más nos van a enseñar si ya lo sabemos todo? Y los cabros hacen lo que quieren. O sea, un nivel de frustración tremendo. ¿Eh? Obviamente que la propuesta de nuestro curso tenía un enfoque, ¿cierto?, mirado desde la complejidad fundamentalmente, ¿eh? Iniciándose en ese momento recién eh, nosotros empapándonos con la idea de Edward Morin, ¿no? Ujú. En la cual buscábamos posicionar al profe como un profesional de la educación, ¿tá? No como el técnico que estaba siendo un consumidor de conocimiento, repetidor de cosas, ¿no es cierto?, centrado fundamentalmente en la transmisión de cuestiones. Y yo obviamente que era un profe de biología y yo planteaba una tesis que nosotros como profe de biología enseñamos mentiras a corto plazo, a 5 años plazo, ¿eh? Dada que la característica del conocimiento, ¿cierto?, en la época que estamos viviendo, es la obsolescencia, ¿no es cierto? Entonces,
la velocidad con que el conocimiento va cambiando, por supuesto, lo que en un momento estamos diciendo, a poco tiempo, esto ya está cambiando. Es cosa de ver lo que pasa, ¿no es cierto?, con la tecnología, específicamente celulares, la tecnología de la informática, etcétera. La velocidad es mucho más grande todavía. Entonces, de cómo va cambiando o va desarrollándose el conocimiento, cambiando las concepciones. Entonces, ahí nos planteamos una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que el profesor o, digamos, en una clase, o el estudiante, dicho mejor, qué es lo que debe aprender? ¿Cierto? Y yo obviamente que después de mucho discutir llegamos a que en realidad no es el contenido lo que se debe aprender. ¿No? Más tarde aparece el informe Delors, ¿cierto?, que nos plantea los 4 pilares de la educación. Así es. ¿Ah? Pensando en los 4 pilares para la educación del futuro, ¿cierto? Es decir, el estudiante debía ir desarrollando, ¿no es cierto?, todas aquellas capacidades, las destrezas, las habilidades para la búsqueda del conocimiento, desarrollar el pensamiento crítico, hacerse preguntas, dado que en el esquema tradicional, ¿no es cierto? Y voy a hacer una cita aquí de don Ángel Pérez Gómez, ¿no es cierto?, que hace la introducción al libro de Eliot, John Eliot, sobre investigación-acción. Y él dice lo siguiente, yo estoy muy de acuerdo con ello, y yo obviamente esto estaba puesto en lo que estábamos conversando en ese momento con los docentes. El modelo proceso-producto, entiéndase enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto?, de investigación didáctica, así como la concepción instrumental de la planificación por objetivos operativos más o menos explícitos, son la manifestación más escandalosa de esta pedagogía de la alienación. El principio del eficientismo supone una grosera traslación de los modos de entender los procesos y mecanismos de producción de bienes materiales al complejo e impredecible proceso de desarrollo y construcción de las capacidades y formas de ser de los individuos, grupos y comunidades. ¿Qué nos está diciendo este caballero en este análisis? ¿No es cierto? Que ese proceso, ¿no es cierto?, que estaban viviendo y que aún pienso que siguen los profes viviendo, aunque han evolucionado en algunas cosas, se ha evolucionado en algunas cosas, pero todavía seguimos centrados en esa pedagogía que va alienando al ser humano, porque lo va como domesticando, entrenando para que sea un gestor en los procesos productivos, una nueva forma de esclavización. Correcto. ¿Cierto? Entonces, y volviendo a lo que nos preguntaban, entonces, ¿qué deben aprender los estudiantes? Deben aprender contenidos. ¿Sí? ¿Es que no son importantes los contenidos o sí lo son? ¿Sí? ¿En qué sentido son importantes los contenidos? ¿Cierto? Entonces, cuando nos empezamos a hacer esas preguntas y dialogamos en aquello, y los profesores en ese grupo empezaron a entender la idea, porque los colocamos en situación de un profesional que es capaz de pensar, ¿no?, que tiene ideas, tiene experiencia, tiene cosas, y más aún, que él pueda hacer sus cambios, ¿no? Entonces, y yo obviamente que llegamos a la conclusión que lo que debiera estar presente en ese actuar del docente, el foco del docente, es el desarrollo de todas esas habilidades, capacidades y destrezas, ¿no es cierto?, con las que llegamos a este mundo.
Es cierto que pensamos con conceptos. Usamos, por lo tanto, el contenido para desarrollar el pensamiento, no para vomitar y repetir, al fondo, basura, ¿no es cierto? Llenamos a los estudiantes de basura. Entonces les planteamos un desafío: cabezas bien llenas o cabezas bien formadas. ¿Por dónde debemos ir? Yo obviamente que llegamos a la conclusión, y yo estoy convencido de aquello, de la segunda opción, ¿no es cierto?, de cabezas bien formadas. Es decir, este estudiante debe aprender cosas que son esenciales para la vida en sociedad, para la convivencia democrática. ¿Ya? Entendamos democrático, entendamos convivencia democrática, entendamos democracia, no como esta cosa que tenemos hoy, que más se parece a una cleptocracia que a una democracia. Además, si fuera democracia, es una democracia elitista, clasista, fundada en el negacionismo, ¿no es cierto? Y entendamos democracia como el ver a los otros, esto en palabras de Maturana, ¿no es cierto?, como seres humanos legítimos en convivencia con otros seres humanos, en convivencia con uno, ¿no? Donde tiene derecho a pensar lo que piensa, tiene derecho a sentir lo que siente, donde tenemos derecho a ser distintos, a pensar diferente, y esa diferencia, en vez de separarnos, nos enriquece en una convivencia de ese estilo. En ese Una sentido, ¿cuál? sociedad pluralista, Ujú. ¿no? Déjame terminar una Sí. cosita, que creo que en esa convivencia democrática, lo único que no debe ser permitido, todo aquello que atente contra la dignidad humana. El marco ético son los derechos humanos. Profesor, Dime. en ese sentido, ¿cuál es el gran desafío de la profesión docente en la actualidad para lograr Mm, emanciparse y romper ciertos esquemas, cierto paradigma que está instalado no solamente en la formación del profesorado, sino que está instalado en la política educativa? claro, claro. Es decir, hoy día tenemos un sistema educativo que está centrado, ¿no es cierto?, en un modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, en un modelo, el modelo social de mercado, donde coloca en el centro del modelo, ¿no es cierto?, la producción. El Correcto. desarrollo se entiende como desarrollo productivo, desarrollo económico. Por lo tanto, en el centro está, por decir así, el nuevo Dios que nos impone por allá en la Revolución Industrial Adam Smith, ¿no es cierto?, el dinero, el capitalismo, ¿no es cierto?, el dinero. Entonces, de allí la idea esta, ¿no es cierto?, este eficientismo que se busca en la búsqueda o perseguir solamente una producción. Es decir, ese docente que está preocupado solo en el rendimiento, solo en tener alumnos aprobados, aunque no sepan nada, ¿ya? Aunque no sepan nada. Entonces, en ese sentido, el cambio y el desafío que tiene, ¿cierto?, la educación es, y mirado esto hacia la sociedad del futuro, que no la conocemos, ¿no es cierto?, pero que las vamos construyendo. Ahora, aquí hay un principio básico. La convivencia democrática, el ciudadano se comienza a formar en el aula. Es allí donde se aprende a convivir, ¿no es cierto? Y se aprende a convivir democráticamente. Por lo tanto, y vuelvo a repetir, entendamos democracia como ver a los otros como legítimos otros, ¿cierto?, en convivencia con uno. No en esta relación de competitividad que nos coloca a unos
uno frente al otro, y que nos hacen pensar que la competitividad es lo que mejora los procesos. Veamos el resultado que tenemos hoy. Veamos la sociedad que tenemos hoy. No solo en Chile, sino que en el mundo entero. Veamos lo que pasa en Estados Unidos, veamos lo que pasa en Brasil, veamos lo que pasa allá en China, en Hong Kong, ¿no es cierto? Veamos lo que pasa, lo que está pasando en Europa, ¿no es cierto? En una visión competitiva, en que el mercado es el que regula los procesos, ¿cierto? Entonces, frente a esto, el gran desafío que tiene la educación, que es la carencia de lo que tenemos hoy día, es, ¿no es cierto?, la educación moral. ¿No? Y allí hay, y yo obviamente que allí hay mucho que dialogar, mucho que conversar, mucho que discutir para entender, ¿no es cierto?, o cómo vamos a significar, cómo vamos a entender lo que es la educación moral, el desafío, ¿no es cierto?, de esta educación moral. Para ser breve, ¿no es cierto?, es el desarrollo, la formación, ¿cierto?, del ciudadano para esa sociedad pluralista, ¿cierto? Obviamente que cuando lo colocamos allí en ese contexto, ese ciudadano debe tener clara conciencia de sí mismo, no solo de que existe, ¿no?, sino que de lo que siente, de lo que es, de los intereses, las necesidades y todas estas emociones que nos hace ser seres humanos, porque no solo somos agentes productivos, somos mucho más que eso, ¿no es cierto? Y obviamente que es colocar en la educación, es colocar, ¿no es cierto?, al niño, a la niña, al joven en el centro del proceso. En este modelo tradicional todavía tenemos al docente en el centro del proceso, ¿cierto? Y hay propuestas allí que para mí eran de verdad tremendamente escandalosas, como la elección justa. Lo que está detrás de eso es la segregación de la sociedad, la negación de ciertas personas en favor de algunos pocos que podrían, los supuestamente que tenían méritos. Pero me pregunto, ¿quién define el mérito? Podría ingresar a un colegio de selección. El resto se va al basural, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? Pensar de que las personas van a luchar, ¿no es cierto?, por alcanzar un lugar de mérito. Fíjense la posición, ¿no es cierto?, de competencia que se plantea ahí. Y en toda competencia está fundada en la eliminación del otro, hasta en la selección natural. En la Entonces, negación. ¿cómo puede surgir? Claro, ¿cómo puede surgir una sociedad sana? ¿Cómo puede surgir una sociedad humanista? ¿No es cierto? Cuando tenemos, ¿no es cierto?, que nuestras relaciones están fundadas en esa competitividad. Los sistemas productivos, veamos lo que tenemos, una crisis ambiental, consecuencia de un sistema de producción, de un sistema, ¿no es cierto?, porque esta sociedad industrial se fundó en la explotación de los recursos naturales. Y miren lo que hemos hecho con nuestra naturaleza. Estamos al borde, ¿no?, al borde de que la especie humana desaparezca de la Tierra, si es que no se toman medidas urgentes que permitan hacer cambios en estos procesos productivos. Procesos productivos que se caracterizan, pues, son lineales.
Esto viene desde la concepción, ¿no es cierto?, ¿Del que se Fordismo? instala en la Edad Media, perdón. No, el Fordismo viene después cuando está la producción en serie. A eso me refiero. Claro, o sea, pero claro, pero viene, ¿no es cierto?, desde la concepción del método científico de Descartes, ¿no es cierto?, que es lineal, ¿cierto? Entonces, nos desarrollan en este pensamiento lineal, como leía a señor Ángel Pérez, el modelo proceso-producto, ¿no es cierto? Entiéndase, enseñanza-aprendizaje. Es decir, el aprendizaje ocurre solo si hay enseñanza. Y la enseñanza depende del docente. Centramos el proceso en el docente, ¿se da cuenta? Y por lo tanto, y el alumno con toda tranquilidad puede decir, bueno, yo no aprendí porque usted no me enseñó, ¿cierto? Entonces, cuando, cuando en realidad, eh, y los sistemas productivos siguen este mismo modelo, lineales. Se usa recursos naturales, se genera el producto, ¿no es cierto? Se hace toda un proceso de mercadeo, ¿no es cierto?, para consumir ese producto, y el resultado es basura. Entonces, de pronto, a partir, ¿no es cierto?, de la teoría de Adam Smith, que inventa el capitalismo, se dieron cuenta la gente del poder, ¿no es cierto?, de que era mucho más fácil y era más rentable transformarnos en consumistas que ser esclavos. Y nos dominan a través del consumo. Y en vez de ser consumidores, que es nuestro rol natural, nos transforman en ser consumistas, pero consumimos irracionalmente, sin darnos cuenta que estamos generando basura. Y ahí están las consecuencias. Tremendas islas de plástico en el mar y todo lo que hemos escuchado, y la contaminación ambiental. Y a ver, bendita sea la hora en que nos llega esta pandemia, en que de pronto nos muestran de que producto de esta pandemia, obviamente se paralizan los sistemas productivos y desaparece la contaminación. Entonces, ¿quiénes son los que contaminan? ¿Nosotros los ciudadanos o son los sistemas productivos? ¿Las empresas, las industrias? ¿Cierto? Entonces, yo obviamente que eso lo mostraba la NASA, no mostraba el mapa en Estados Unidos, mostraba en China, ¿ya? El mensaje era que los chinos eran, cuando los dos grandes productores de gas invernadero, de contaminación atmosférica, lo generan estas dos grandes potencias, Estados Unidos y China, sin quitarle el rol a los europeos y al resto, ¿no es cierto? Pero no echan la culpa a nosotros. Ustedes dúchese menos, solamente 5 minutitos para que guarde el agua, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros contaminamos y consumimos menos agua de lo que está consumiendo, no sé, el total de la industria minera, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, a ver, de esto los jóvenes de hoy se dieron cuenta. Y por eso es que han iniciado un proceso, ¿no es cierto?, que, bueno, aquí en Chile ha tenido unas ciertas manifestaciones desde el año 90 para acá, ¿no es cierto?, partiendo con el mochilazo para allá, no por el 2000, no, pero en la década del 2000, ¿no es cierto?, como el 2003 fue el mochilazo, después el 2006 el pingüinazo, y etcétera, y lo que tuvimos los 2 últimos años, ¿no? O sea, un movimiento fuerte, obviamente que los jóvenes son los que inician esto, como lo hicieron los jóvenes en la Edad Media, ¿cierto? Para romper con las formas tradicionales de la época antigua y dar origen a la época moderna. Hoy estamos rompiendo el modernismo. Hoy, felizmente, la crisis que vive el mundo
tiene que ver, ¿no es cierto?, con la crisis de los paradigmas fundantes de la sociedad occidental, ¿no? La visión metafísica, donde nos imponen una verdad, por decir así, ¿no? Y todo el mundo no habla de la verdad y la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Se cuenta? Parafraseando un título de don Humberto Maturana sobre la objetividad. La objetividad, un argumento para obligar. Parkinson y von Foster han escrito un libro que dice La verdad, un invento de un mentiroso. Ya todos los políticos lo estamos escuchando hablar de la verdad. Y cómo nos engañan, cómo nos abusan. Como partíamos diciendo delante, los hechos ciertos, entre otros no, está la relatividad y está la subjetividad. Sí, no podemos ser objetivos, imposible ser objetivo. Tendría que sacarte la cabeza para ser objetivo, no pensar, ¿no es cierto? Cuando la percepción que tenemos de todo lo que te ocurre, nos ocurre en el espacio, nos ocurre en el entorno, depende de cómo nosotros los percibimos, ¿no es cierto? Ese es el gran aporte que también hace, vuelvo a citar a don Humberto Maturana, ¿no? En que el hecho depende del observador. O como lo decía Einstein, el fenómeno depende de dónde esté el observador, ¿no es cierto? Entonces, yo volviendo un poco a la pregunta, yo creo que, entre otras cosas, cuando hablamos de una educación moral, estamos hablando, ¿no es cierto?, de poner en el centro al ser humano en tanto ser humano, ¿no? Que es un ser complejo. No solo somos intelecto, somos emociones, somos espíritu, somos un conjunto de cosas, más nuestras circunstancias. También, ¿no es cierto?, la cantidad de colonias de bacterias que habitan en nuestro cuerpo. No solo somos intelecto, como no han venido domesticando durante los últimos 200 años, ¿no? El racionalismo. Superar también el racionalismo. Superarlo no significa echarlo a la basura. Hay elementos que todavía, obviamente, podemos usar, ¿no? Profesor, en este marco sociocultural y político que usted no ha estado describiendo, ¿qué saberes son fundamentales en el quehacer docente para poder ir horadando este sistema que atenta absolutamente contra todo lo que usted nos ha estado describiendo? Mira, me voy a centrar en la propuesta de don Edgar Morin. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Y ahí, este caballero que yo tuve en suerte en estar en 2 de sus conferencias, una mientras hacía un posgrado en Europa, y en España en concreto, y otra aquí en Chile, ¿ya? Él nos plantea estos 7 saberes para la educación del futuro. El primero, enfrentar las cegueras del conocimiento. Segundo, conocer lo que es el conocer. Conocer la condición humana. Conocer la identidad terrenal. Por allí podemos entender, ¿no es cierto?, qué es lo que hay detrás de la lucha de los pueblos originarios de los distintos, en concreto, del pueblo mapuche en Chile.
enfrentar las incertidumbres. Así como el siglo XX fue el siglo caracterizado por las certezas y que en algún momento incluso el conocimiento científico hasta se dogmatizó, el siglo XXI, según algunos filósofos, ¿no es cierto?, lo plantea como el siglo de las incertidumbres. Hablábamos de la relatividad y de la subjetividad, ¿no es cierto? Enseñar la comprensión, no solo la comprensión intelectual, sino que la comprensión humana. Y cultivar la ética del género humano. Eso, insisto, participo mucho y me hago parte, digamos, de la propuesta de don Edgar Morin, que de hecho, sea de paso, es conocido como el padre del pensamiento complejo, ¿no es cierto? Entonces, sí, que debemos aprender matemáticas, debemos aprender... Eso no significa que estas áreas del saber también tienen que estar, ¿no es cierto? Pero tienen que estar al servicio de este ser humano, del desarrollo de este ser humano. ¿Ah? Cuando aprendamos matemática y entender que las matemáticas es una ciencia natural, entonces probablemente tendremos más profesores de matemáticas, no profesores matemáticos, como decía un profesor que yo tuve en la universidad, ¿verdad? Entonces, necesitamos desarrollar las capacidades que tiene nuestro cerebro y que son extraordinarias. Hoy día la neurociencia nos está entregando una cantidad de conocimiento. Y hay un proyecto que es el proyecto Brain, que dirige don Rafael Just, todas las células del cerebro. Es decir, no habrá nada que esté en nuestra cabeza que no lo puedan, ¿no es cierto?, conocer a través de algoritmos matemáticos. Una maravilla en términos de poder resolver los temas, enfermedades mentales, ¿eh? Potenciar la capacidad intelectual. Sí. En los congresos futuros que se han hecho, ¿no es cierto?, en el verano que organiza el Congreso, ¿no es cierto?, donde ha planteado allí en líneas generales lo que significa este proyecto planteado para 15 años. Ya hay equipos chilenos, científicos chilenos que están trabajando en este proyecto. Así como en algún momento el proyecto Genoma Humano tenía el propósito de conocer o leer todo el genoma humano, este proyecto tiene el propósito de mapear toda y cada una, o sea, leer, por decirlo así, entre comillas, todas y cada una de las células de nuestro cerebro. Estoy pensando en el mundo feliz de Aldous Huxley. ¿Para allá nos llevarán? Es una Qué posibilidad. horrible, qué Profesor, horrible. lo quiero llevar un poquito más a la sala de clase ahora y me gustaría que usted nos pueda ilustrar un poquito respecto a qué tipo de conocimiento produce el profesorado, porque el profesor de matemática no elabora las teorías de matemática, el profesor de ciencia no produce ese conocimiento, pero sí hay un conocimiento que produce el profesorado y que a veces se pierde porque los profesores generalmente no escribimos, en la sala de clase pasan muchas cosas interesantes, pero no se levanta ese conocimiento de manera formal para poder traspasarlo.
o el tipo de conocimiento que se levanta es muy mínimo. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento produce el profesorado y cuál es el desafío al propio profesorado para que este conocimiento sea mucho más público, llegue a las nuevas generaciones de profesores también? Claro, mira, podemos decir que básicamente habrían, o podemos definir como dos tipos de conocimientos, ¿no? Que es el conocimiento, por decir así, el intelectual, ¿no? Del área de conocimiento que uno va a tener. Y el otro es que es el conocimiento educativo, ¿eh? Este conocimiento, a diferencia del conocimiento intelectual, el conocimiento científico, que es generado por el especialista, ¿no? Por el matemático, por el científico, por el geólogo, etc. ¿Ya? Pero el conocimiento educativo es generado por el profesor y es generado día a día y en cada experiencia que, que él realiza, ¿no es cierto?, en el aula. Claro que no podíamos considerar una buena experiencia simplemente estar, comillas, pasando la materia, ¿no es cierto? Esa no es ninguna experiencia para nadie. Todo lo contrario, es una, o sea, por lo menos no es una buena experiencia, es una experiencia de cómo convertirnos en imbéciles, ¿no? Entonces, eh, pero sí ese que diseña esa actividad, ese, ese juego de los niños, ¿cierto? Ese, esa discusión, ese diálogo, ¿cierto? Que tiene que ver con la metodología, que tiene que ver con la didáctica, ¿cierto? Eh, ese es el conocimiento educativo, que es el que genera el profesor. Pero como bien dices, buena parte de este conocimiento no logra trascender, se pierde. Porque obviamente el docente, una de las falencias que tiene, pienso al revisar, ¿no es cierto?, los planes o las mallas curriculares de pedagogía, para atrás, ¿no? Carecían de cosas fundamentales como, por ejemplo, la formación epistemológica, ¿cierto? Formación en investigación y específicamente la investigación-acción, que es la que permite generar este conocimiento Correcto. a este docente. Desarrollar la capacidad, ¿no es cierto?, a través de la capacidad investigadora del docente, ¿no?, deberá ser esencial, y el pensamiento reflexivo. La reflexión es fundamental, que el docente reflexione, que pueda ir desarrollando algunos instrumentos para hacer este ejercicio de reflexión, como es, por ejemplo, el diario del docente, ¿eh? Donde uno va anotando, primeramente un anotar muy libre, la experiencia la cuenta así como le sale, después la revisa y la puede ordenar, ¿no es cierto? Y eso, obviamente, llevarlo a discutir y a dialogar con sus pares. Si eso se logra sistematizar y generar, por último, un pequeño documento para, el cuerpo de docentes del establecimiento y un documento de discusión, ya estamos generando conocimiento sistematizado, ¿no es cierto? Que pienso que en el último tiempo, quizás en los últimos 10 años, ha ido aumentando
de a poco este actuar. También se ha visto que, también en los últimos 10 años, se ha visto, ¿no es cierto?, que en las mallas curriculares se ha ido incorporando, ¿no es cierto?, cierto tipo de asignatura, como la epistemología en educación, como neurociencias, ¿cierto? En algunas mallas. Se ha visto también, ¿cierto?, que para orientar los procesos, ¿no es cierto?, de tesis, se está incorporando la investigación-acción. Hay mallas que son mucho más atrevidas, ¿no es cierto?, que revisó últimamente, que tienen asignatura social a investigación-acción, desarrollar, ¿no es cierto?, las capacidades investigativas de este docente, ¿no? Las experiencias de Stanhouse en Inglaterra, de John Haller, ¿no es cierto?, o sea, son muy buenas experiencias que ha permitido desarrollar, ¿no es cierto?, los sistemas educacionales, bueno, en el Reino Unido, básicamente, tanto que alabamos, ¿no es cierto?, a Finlandia. Lo que tenemos detrás de eso, esta mirada, ¿se cuenta? Tenemos esta mirada. Entonces, ahora, allí, según algunos autores como Pernod, por ejemplo, que habla de la transposición didáctica. ¿En qué consiste esta transposición didáctica? Yo dije que esa es la verdadera competencia que debe tener un educador. Y ahora quiero hacer diferencia, ¿no es cierto?, y referirme más que, quiero hacer un énfasis, ¿no? Más que profesor, dada, ¿no es cierto?, la trayectoria histórica que tiene este concepto, voy a hablar del educador, ¿no? El educador, ¿cierto?, que va a enseñar, ¿cierto? Ahora ahí también hay un concepto distinto de la enseñanza, no como transmisión, ¿tá?, sino que como generador de experiencias, ¿tá?, donde el estudiante se va encontrando con el conocimiento en la resolución de problemas, ¿tá? Entonces, y qué casualidad, recuerdo que cuando visitaba el colegio, la resolución de problemas se le encargaba al profesor de matemáticas. Como si el profesor de lenguaje, el de arte, el de no sé qué, no tuvieran problemas, ¿no es cierto? Entonces se empezó a entender que problema era resolución de ejercicio, ¿eh? Entonces, este desafío del desarrollo de estas habilidades investigativas, las habilidades reflexivas del docente, nos irá potenciando como educadores, como profesionales de la educación, ¿cierto?, en que tenemos un área de conocimiento que queremos enseñar, matemática, lenguaje, artes, física, biología, ¿no es cierto? El conocimiento en cada una de estas áreas, ¿cierto?, tiene, o sea, hay una cantidad de conceptos, ¿no?, pero tiene un determinado orden, ¿eh? La formación epistemológica nos permite entender ese orden, de dónde se significan estos conceptos, ¿eh? Ese está allí, y esto lo debe aprender el estudiante. El estudiante es una cajita de Pandora que tiene una serie de capacidades que tiene que poner en juego en esto. De tal manera que el docente debe tener conocimientos respecto de cómo conocer a este estudiante, sus estructuras de acogida, formas, ¿no es cierto?, de pensamiento, preferencias hemisféricas, estilos de aprendizaje, etcétera, sus emociones y todas estas cosas que lo hace ser este ser íntegro,
complejo e íntegro, es un sistema. ¿Ya? Además, debe conocer todo esto que llamábamos antes como el conocimiento educativo, que es la didáctica, la metodología, etc. ¿Ah? Entonces, con estas tres patitas de esta mesa, ¿cierto? Este docente toma este conocimiento, le da un ordenamiento de acuerdo a los estudiantes que tiene y genera una actividad que le permite al estudiante acceder a ese conocimiento. Y no hay persona más entretenida y feliz que aquel que está aprendiendo. Yo lo veo en los niños. Mientras juegan, no juegan por entretenerse, juegan porque están aprendiendo. Tengo un nieto que va a cumplir 1 año y lo veo, lástima que vive lejos de acá, ¿no es cierto? Pero todos los días nos conectamos por él mediante videoconferencias, así que ahí ¿ya? Y veo cómo él juega, se entretiene, disfruta jugando, pero disfruta porque está aprendiendo a hacer cosas. ¿Ya? Entonces, no hay persona más feliz que ese que juega, no para distraerse. Ahí hay una deformación del juego. El juego es lo que nos permite acercarnos y nos permite aprender de verdad. No a memorizar, es aprender, es a resolver problemas, a poner soluciones. Y más aún, a ser creativo, ¿cierto? A inventar cómo lo hago nuevamente, de manera distinta, etc. ¿Ya? En fin. Por lo tanto, esa transposición didáctica, que todavía es un concepto medio desconocido en el mundo educativo, el colegio, en el aula, uno les pregunta a los profesores sobre esto, no pasa nada. Y más aún, hay otro hecho interesante y es el diseño de la escuela. Felizmente, en algunos jardines infantiles han estado cambiando un poco estos diseños, ¿ya? Pero el diseño de la escuela, ¿cuál es el origen de ese diseño? Esa forma tradicional de sentarnos, etc. El origen de ese diseño es de un diseño arquitectónico que elaboró Benjamin Betham, por allá en el 1680 y tanto. Él es arquitecto y se le encargó diseñar, ¿cierto?, un modelo de cárcel, que es típico ese modelo que nos muestran las películas, el reo encerrado en una celda, solo, ¿no es cierto? La celda por delante es transparente, con reja, y por detrás tiene también una ventana, pero con reja, ¿no es cierto? Por lo tanto, está absolutamente transparente. Y el observador se ubica en ciertos lugares, ¿no? Y que no siempre es observado, es visto por el individuo observado, el reo, ¿no? ¿Ya? Ya ese modelo tiene un principio que es el panóptico. Y el panóptico significa que las personas se comportan según la norma mientras son observados. Este modelo lo toma La Salle y construye una escuela. Y por eso es que en la sala de clase eleva el lugar del profesor, le pone tarima, porque desde ahí tiene dominio hacia el resto. Y todos los alumnos mirando hacia el profesor. Es el mismo modelo panóptico de Betham. Entonces, yo recuerdo yo era director de un liceo acá en la 9ª región hace más de 20 años atrás. Y llegaron unos estudiantes de arquitectura en que
ellos querían hacer alguna innovación respecto del modelo escuela y estuvimos estudiando esto, ¿no? Y desde allí ellos hacen un diseño que era para su tesis de grado, un diseño bien entretenido, que era una estructura pentagonal. Y decir, ¿a dónde colocamos la pizarra? ¿A dónde colocamos el profe? Obligadamente la organización tenía que ser distinta y obligadamente a mirarse unos con otros y a poder establecer una relación distinta. ¿Se cuenta? No en este cuadrado, en este rectángulo, ¿no es cierto? Que son las salas que en realidad, y si nosotros vemos, las escuelas son, no sé, pues, casi cárceles, ¿no? Enrejadas, con celadores, con horarios determinados, con horarios definidos, comportamientos, ahora salen a recreo, ahora entran. Me acuerdo que mi hijo, primeramente uno de mis hijos lo tuve en un jardín y en una escuela que era con metodología Montessori, y por otras razones que tuvimos que trasladar a otra ciudad, no había un colegio de ese estilo y lo colocamos en un colegio municipal. Y un día mi hijo llega y dice, oye papá, pero si en este colegio a uno no lo dejan estudiar, no lo dejan aprender. ¿Pero por qué? Él tenía, ¿cuántos? 7 años, estaba en segundo básico. Dijo, porque claro, mira, en la mañana uno llega, lo forman. ¿Eh? Primero, con un uniforme, ya lo encontraba entretenido. Lo forman y a través de unos parlantes el director nos saluda desde el Olimpo, ¿eh? Entonces, y luego en fila que pasen, esperar paraditos y que entre el profesor y uno se para y todos responden en coro. Buenos días, días, ¿no? Etc. Y luego se sientan, saquen cuadernos, ¿tá? Anotar lo que se está colocando en la pizarra, lo que no sé qué, y borran la pizarra, guarde cuaderno porque sonó el timbre, ahora salgan a recreo, después otro cuaderno y hacer. ¿Y en qué momento uno estudia eso? ¿En qué momento uno aprende? De verdad, me hizo mirar lo perverso que es nuestro sistema. Que es, por eso que traje esta cita delante de don Ángel Pérez, ¿no es cierto? El modelo pedagógico de la alienación. Entonces, obviamente que el tipo de conocimiento al cual le debemos dar más importancia y más relevancia, ¿no es cierto? Es ese conocimiento que va generando el profesor a través de esa interacción con sus propios estudiantes, ¿no es cierto? Y con su docente, y obviamente generar instancias de reflexión en ese sentido. Claro que a veces entendemos que la reflexión es poco menos que conectarnos con el más allá y el más acá, y etc. No, es hablar, es articular la teoría con la práctica. Correcto. Es hacer la articulación. ¿Eh? Recuerdo, por allá por el 2000 y algo, me invitaron en un seminario didáctico que organizaba el Ministerio de Educación. Yo era profesor en Valdivia. ¿Ya? Yo soy profesor de ciencia. Y se hizo un seminario didáctico de profesores de ciencia. Estaban todos los profesores de la provincia de Valdivia en ese entonces, porque no era región todavía. Más de 100 profes. Y me invitaron a hacer una exposición, ¿no es cierto?, de mis actividades. Entonces yo presenté un modelo que utilizaba, que era ¿cierto? Que era se me va el nombre. Pero bueno, era un modelo didáctico que hacía, ¿ya? Y lo explico en términos de, con los fundamentos teóricos que esto tiene, ¿ya? Pensando en el ciclo del aprendizaje y cómo van siendo, y los estudiantes, unidad didáctica era, ¿no? Y los estudiantes iban resolviendo los diferentes problemas de acuerdo al contenido que tenían.
¿ah? Y la información iba siendo entregada, ¿no es cierto?, a través de texto, a través de donde ellos podían recurrir. Es decir, necesariamente tienen que ir a leer. ¿Ah? Dejé por mucho tiempo de ser el mero transmisor, ¿no? O el pasador de materia, para preocuparme, ¿no es cierto?, de que los estudiantes de verdad hagan, ¿no es cierto?, ese proceso del aprender. Y obviamente que yo le doy todos los fundamentos teóricos que esto tiene. Yo una docente que había sido compañera mía en la universidad, pide la palabra y dice, pero mira Luis, me dice, eso es pura teoría, la práctica es distinta. La disociación entre teoría y práctica. Absolutamente divorciado, ¿eh? Absolutamente divorciado. Entonces, bueno, dije, a ver, dije, pregunté, así irónicamente, obviamente, este es un seminario didáctico con profesores de ciencia, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, aquí solo hay profesores de ciencia, de biología, de física, ¿cierto? De química, ¿correcto? Entonces, dije, a ver, díganme ustedes, ¿qué es teoría? Profesores de ciencia, pensemos lo que habría sido de la biología, la medicina, sin la teoría celular. Profesores de química y de física, ¿qué sería de toda la tecnología derivada de allí sin la teoría atómica? Si los celulares, una de las consecuencias del descubrimiento, supuesto descubrimiento del átomo, ¿eh? Porque el átomo, la unidad fundamental, todavía la andamos buscando, la que plantea Demócrito, ¿no? Es consecuencia de ese conocimiento de esta partícula. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando a nosotros? Es acercarnos a la teoría. La teoría no es una cosa que está en las nubes allá. No, la teoría son los prismas con los cuales nosotros miramos, entendemos, podemos significar, podemos comprender la práctica y podemos modificar la práctica. Si no somos meros técnicos. ¿Ya? Habermas habla, ¿no es cierto?, de estos tres profesores, el técnico, el práctico y el reflexivo, ¿no es cierto? ¿Cuánto se llama? No es el profesor, ¿cuánto? El emancipador, ¿no es cierto? Claro. Tenemos el técnico, el práctico, el crítico o emancipador, ¿no es cierto? Y obviamente que aquí hay una serie de conceptos que creo que están mal definidos. Cuando decimos crítica, nos hace pensar de que es algo negativo, ¿no? Y llamamos crítico al inconformista. ¿Eh? Cuando hay desorden, decimos caos. Cuando el caos y la naturaleza y el espacio tienden al caos. El caos es un orden dinámico. Es la dinámica que lleva la naturaleza y que es tremendamente productiva. Se producen planetas, se producen, ¿no es cierto?, soles, estrellas y galaxias. Pues, veamos lo que está pasando. O sea, nuestro cuerpo, al final de cuentas, lo que tenemos, el que nos tiene vivos, es esto. Es el caos que hay en cada uno de nuestros átomos, ¿no es cierto? Que nos mantiene en equilibrio, por lo tanto, no es desorden, en el sentido de cosas incoherentes, así no es desorden. Sino que está planteado en términos de que en la imposibilidad, como decía al principio de Heisenberg, la imposibilidad de poder ubicar a un electrón en un punto determinado del
del átomo, ¿no? Entonces eso genera una gran dinámica y que le da la estabilidad a todo esto que conocemos como materia, y energía, y etcétera, que son las bases fundamentales de lo que pasa en la naturaleza y en la producción de la naturaleza, ¿no? Profesor, para ir concluyendo en esta conversación, esta entrevista, ¿qué mensaje le daría usted a sus estudiantes, a los futuros profesores y a los actuales profesores? ¿Qué palabra les podría decir? Bueno, a mis estudiantes, yo todavía hago clase, digamos, pero hoy día, vía virtual, a estudiantes de pedagogía en educación parvularia. Así que, obviamente que para ellos y para todo educador, ¿no? Es que debemos centrarnos y hacer, ¿cierto?, el gran esfuerzo a convertirnos en aquel modelo de docente que nos permita ir desarrollando nuestra autonomía. Ir independizándonos incluso, ¿cierto?, a veces uno se pega a un tipo de teoría, a un tipo de autor. También hay que independizarse de eso, ¿no? Ir generando nuestro propio pensamiento, ir generando nuestras propias ideas, ¿tá? Pero no para hacer algo distinto, sino que en términos de ir generando comprensiones, ¿cierto?, de cómo uno va no solo aprendiendo, sino que aprendiendo el conocimiento, ¿no? Generando su propio conocimiento con el cual él puede mirar, puede entender, puede significar y puede tomar decisiones sobre su práctica. Practicar, ¿no es cierto?, las habilidades que lo conduzcan a un docente reflexivo, a un docente, ojalá crítico, ¿eh? Todo lo que ocurre en educación, todo. Yo ya he ejercido por más de 45 años, ¿no?, en educación. Todo lo que ocurre en educación es en original. Todos los días que uno llega a un aula, los niños, los jóvenes, son algo distinto. Y de lo que les pase allí, algo distinto salen de allí también. A veces son cosas tan insignificantes que no las logramos ver. Pero si logramos generar un pequeño aprendizaje en esos estudiantes, algo hemos hecho en él, ¿tá? Y veremos en la cara de ese estudiante su felicidad, ¿no es cierto? Esa felicidad que nos genera cuando estamos descubriendo algo nuevo, ¿eh? Desarrollar el asombro en nuestros estudiantes. Dejar de domesticar a nuestro estudiante. No le hagamos preguntas. Dejemos que ellos pregunten. Que aprendan a hacerse preguntas. Obviamente que un profesor que no piensa difícilmente podrá enseñar a su estudiante a pensar. Por lo tanto, hay un tremendo desafío. Dejemos que los estudiantes hagan preguntas. Dejemos que los estudiantes cuestionen. Cuestionen. El cuestionamiento viene del inglés de question, ¿no es cierto? Es hacerse preguntas, ¿eh? No le demos respuesta, sino que avancemos con ellos en la búsqueda de esa respuesta.
¿Ah? Ese diálogo que se genera allí es tremendamente estimulador, no solo para el docente, sino que también para el estudiante. ¿Ah? Y empezamos a creer en nosotros. Empecemos a creer en nosotros como seres humanos, primeramente. Seres humanos que jugamos distintos roles en esta sociedad. Uno de esos roles es el educador. Educador. Dejemos de enseñar en el concepto tradicional. Jacques Cotok, un educador francés, ¿no es cierto?, que cuando estuvo desterrado se asiló en Bélgica, y en la universidad en la cual trabajaba le encargaron, ¿cierto?, en una asignatura de lenguaje del francés, como él era francés, le encargaron: usted es francés, enseña la lengua francesa acá. No tenía idea don Jacob sobre eso, pero hizo un experimento tremendamente interesante que está reflejado en un libro de Rancière que se llama El maestro ignorante. ¿Eh? Y ahí hay una concepción de la ignorancia. Mi hijo es profesor, ya le hizo una tesis sobre este concepto, ¿no? El rol de la ignorancia en el aprendizaje y la educación física. Generaron ciertos movimientos en la universidad en los que no se estudiaba. ¿Ya? Porque esa forma tradicional de enseñar, según Jacob, es la forma, cuando nosotros le estamos transmitiendo, es la forma de convertir en imbéciles a nuestros estudiantes. Dejemos que ellos, cuando les explicamos a los estudiantes, impedimos que ellos piensen. Entonces, dejemos que ellos traten de buscar su explicación y la construyan en una discusión con el docente y en una discusión con sus pares, fundada, es decir, ir a las fuentes de información para ir generando su propio conocimiento. Es decir, aquí la comunidad de aprendizaje, es allí donde se construye comunidad de aprendizaje, porque no solo está aprendiendo el estudiante, está aprendiendo el docente también. El aprendizaje, si bien es cierto, ocurre en nuestro cerebro, pero ocurre con los otros y también, ¿no es cierto?, de los otros. También es social, ¿cierto? Entonces, y en la medida que ese aprendizaje vaya siendo socializado, obviamente nos vamos convirtiendo, como decíamos al comienzo, en ese ser humano, en ese ciudadano que permitirá vivir en una sociedad democrática, entendiendo, vuelvo al concepto, ¿no es cierto?, en esa convivencia en que nos reconocemos como seres humanos legítimos. ¿Eh? Profesor, bueno, profesor Luis Severio Flores, y además académico, ha sido un gusto conocerlo. No nos conocíamos, aunque fuera por la tecnología, solamente habíamos conversado en alguna oportunidad. Ha sido de Claro. verdad un gusto y le agradezco profundamente que nos haya acompañado y nos haya compartido sus reflexiones, su pensamiento, su experiencia, lo cual nos ayuda mucho en esta travesía de ir pensando la escuela desde distintas perspectivas. Correcto. La escuela como un centro educativo. Tiene una idea bien bonita esa, es el centro, ¿no? Y sobre el centro giran cosas, ¿no? Entonces, cuando la escuela se conforma en este centro educativo, ¿no?, habremos llevado, porque en algún momento, en este afán domesticador, encerramos al ser humano, lo aislamos de la realidad, ¿eh?,
y le enseñamos desde la ficción. Cuando lo transformamos en centro, entonces nos conectamos con la realidad. Y allí ese conocimiento va siendo significativo, ¿cierto? No solo por la relación de utilidad, sino que también significativo en el sentido de que conecta con nuestras estructuras cognitivas, ¿no? Entonces, sí, es un gran desafío. Ahora, obviamente que todo este análisis crítico que uno hace, lo hace pensando, ¿no?, en este desafío de la educación para el futuro, para una sociedad que no estamos viviendo hoy todavía. Pero los jóvenes sí están ya en la sociedad de la información, en la sociedad de las comunicaciones, ¿eh? Ellos ya están ahí. Nosotros todavía tenemos nuestros pies, nuestra cabeza en la sociedad industrial. Puede que estamos en una nueva época, o nueva era, o nueva edad media, ¿no es cierto? La transición de la época moderna hacia esta nueva sociedad que les colocan un montón de nombres, pero que tendrá alguna forma. En el futuro veremos qué forma tiene. Obviamente que yo no estaré en ese futuro, ¿eh? Profesor, le reitero mi profundo agradecimiento por compartir con nosotros en esta travesía de pensar la escuela. No sé si quiere agregar algo más, profesor. No, solo mis agradecimientos y la oportunidad que me das, Patricio, ¿no es cierto?, de poder compartir un poco estas ideas, ¿no es cierto?, que no son tan propias, ¿no? O sea, son ideas que vienen de esta indagación que uno hace, de esto de ir comprendiendo el rol del educador, ¿no? Y que en lo particular, disculpando un poco ser autorreferente, he podido ver mi tránsito desde que empecé a hacer clases por allá por el 72, 73, ¿no es cierto? Acá he podido ver cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? Y pensando en que la educación, insisto, la educación tiene un tremendo desafío en la construcción de la sociedad del futuro. No lo van a hacer los ingenieros, no lo van a hacer otros, no, lo vamos a hacer nosotros, los educadores. Pero para eso hay que dejar de enseñar. Hay que romper el modelo enseñanza-aprendizaje, el modelo de ese proceso-producto. Hay que romper con eso, hay que romper con un montón de paradigmas que hoy día se están rompiendo, ¿eh? Se están rompiendo. Ahí está la crisis, ¿cierto?, mundial de esta sociedad. Un abrazo grande. Muchas gracias, Patricio. Un abrazo muy grande y tendremos otra oportunidad. Ojalá. Y ojalá tengamos otras oportunidades de conversación, aunque no sean grabadas, ¿no? Pero podemos conversar. Yo creo que, ¿eh?